la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10, y de verdad que nos hemos gozado con las predicaciones pasadas, y nos hemos gozado reflexivamente hablando, porque se viene hablando del peligro de los falsos maestros, falsos profetas, falsos cristianos que incluso están muy cerca nuestro, para lo cual y por lo cual debemos tener cuidado. Y es la advertencia que hemos venido predicando en estos últimos domingos, y hoy no va a ser la excepción, porque sigue conectado y sigue conectando el apóstol Pedro lo que debemos hablar. Dice versículo 4, segunda carta a Pedro, ¿lo tienen allí? ¿Me siguen? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo ¿qué? Andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Señor, te damos infinitas gracias por tu bendición, infinitas gracias por lo que hemos vivido, pero también por lo que hemos cantado en esta mañana, Señor. Nuestros corazones quieren ser de aquellos que te adoran, pero que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, permítenos disfrutar también de tu palabra, reflexionar en ella, ser capacitados, ser enseñados, ser instruidos para aplicarla en nuestras vidas y en la vida de los que están a nuestro alrededor. Pero también, Señor, para predicar a aquellos que no te conocen después de recibirla. Te pedimos, Señor, que bendigas a toda la iglesia bíblica metropolitana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vean, es un texto duro. El apóstol Pedro sigue hablando con dureza, con crudeza, pero fielmente a lo que estaba sucediendo en la iglesia. Pudiéramos comparar esta carta con la carta de Judas, muy similar. Esta segunda carta está muy similar y es comparada con la carta de Judas. ¿Por qué? Porque se habla del peligro de los falsos maestros, se habla del peligro que tiene la iglesia al enfrentarse a este tipo de situaciones. Y mientras estudiaba, mientras leía, pensaba en un cuadro que tenía mi hermana Teresa de Bompar allá en Wiria. Y yo de pequeño observaba aquel cuadro, y el cuadro tenía 2 caminos, un camino amplio. No sé si ustedes han visto un cuadro similar, pero un camino amplio donde la gente iba caminando, disfrutando, dando rienda suelta a la carne, y ese camino llevaba a un lugar llamado destrucción. Pero también había un camino angosto, un camino que para ingresar tenía una pendiente, y luego de estar en el camino había peligros, pero había una cruz allí que se podía observar, y después de esa cruz había mensajes o pistas que daban lugar al destino final, que era en los brazos del Señor. Sin duda, estas predicaciones y enseñanzas deben ser para nosotros como pistas que nos ha dejado el gran Maestro para que nuestros ojos estén activos y nosotros estemos no descuidados, sino velando por nuestra salvación con temor y temblor. Y cuando yo de pequeño veía ese cuadro, lo impactante era que habían ciertos mensajes en el camino angosto, porque la Biblia dice que hay 2 caminos, uno amplio, uno espacioso
uno donde la gente entra a placer y uno angosto, pero ese camino angosto tiene mensajes para nosotros, para que nosotros podamos permanecer. En los pasajes anteriores se vienen describiendo características de los falsos maestros. Y yo les pudiera preguntar en esta mañana, los hermanos que han predicado antes han hablado de algunas características, cualidades de estos falsos maestros. ¿Cómo se presentan? ¿Ellos se presentan como aquellos que son falsos maestros o vienen sigilosos? Vienen con cuidado, están investigando, indagando, están en el grupo, pero en el momento menos indicado, allí se sacan la careta y comienzan a devorar a todos los que están alrededor. Esa es una de las características que hemos venido viendo en los pasajes anteriores. ¿Son falsos maestros? No son maestros. Arrastran a cristianos que están allí para ser falsos cristianos que no son cristianos. Un falso cristiano no es un cristiano. Alguien que está en la iglesia y que se está dejando arrastrar por falsedades puede ser reconocido como alguien que no es cristiano, que no es un creyente, que se ha dejado llevar por lo que otras personas pudieran decirle. Se vienen mostrando las características, cualidades de aquellas personas, no solo hablando de ellos, sino cómo se presentan, también del peligro que ellos representan. En este caso, después de ser reconocidos, después de Pedro decir cuáles son las características de ellos, ahora dice cuál es el destino de ellos. Pero es un destino que nos dice, tengan cuidado ustedes también, iglesia. Y por eso comienza diciendo, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y hay que prestar atención a ese y si no, y si no, es una palabra que nos debe llamar la atención. Y si no los perdonó a ellos, no va a perdonar a nadie que peque y que no se presente como hijo del maestro. Entonces, si hay un título para este sermón, es siguiendo las pisadas o las pistas del gran maestro. Estamos hablando de falsos maestros, estamos hablando de falsos profetas. Necesitamos nosotros entonces escuchar al gran maestro, al maestro de los maestros, al que no tiene comparación, al que es sin igual, al que debemos escuchar, al que debemos seguir, al que debemos proclamar. Ese es nuestro gran maestro. Pero él nos dejó pistas y dejó gente a quien dejó esas pistas. Debemos escuchar entonces lo que Pedro tiene para nosotros en esta mañana. ¿Y de qué manera vamos a presentar los argumentos desde lo que hemos leído? Pues hay pistas que nos presentan en primer lugar a un Dios que no comulga con el pecado. Y vean que comienza diciendo que Él no perdonó a los ángeles que pecaron. Y alguien pudiera decir, y yo mismo decía, y yo mismo me preguntaba, pero ¿por qué no los perdonó? ¿Por qué no le dio un chance? ¿Por qué fue tan duro el Señor? Porque ellos, queridos hermanos, fueron creados para servir y adorar y contemplaban toda la hermosura del Señor sirviéndole. Al que más se le da, más se le pide, y el Señor los arrojó, dice la Escritura, a prisiones oscuras, lejos de Dios, esperando el juicio. Es decir, ya ellos están enjuiciados de alguna manera, pero están esperando ese juicio final, donde no solo estarán los ángeles que pecaron, sino también estarán todos aquellos que han deshonrado a Dios con sus vidas en el tiempo. Y allí debemos incluir a aquellos que no conocen al Señor, que viven comulgando, en comunión con el pecado, en relación con el pecado, deshonrando a Dios. E incluso hay muchos que están cerca de nosotros. Y leía esta mañana con los hermanos una frase que debe llamarnos la atención. Y dice, si nosotros no estamos encontrando placer en el pecado, entonces estamos bien. Si nuestra vida no está encontrando placer en el pecar, está bien. No quiere decir que no pecamos, no quiere decir que no nos equivoquemos, pero si no hay placer allí, si hay un peso en mi corazón cuando cometo un agravio, entonces mi vida va en buen camino. Ahora, si yo estoy viviendo
de manera placentera, disfrutando del pecado en ese camino amplio, incluso cerca de nosotros. Entonces debemos revisar nuestros corazones, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Él actuó con justicia ante ellos, arrojándolos a donde dice allí mismo. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el apóstol Pedro, arrojándolos al infierno. Y eso pudiera ser algo surrealista, algo lejano, algo fantasioso, pero si somos espíritu, si somos creyentes, si hemos decidido creer al Señor, si nuestra vida está fundamentada en lo que Dios dice, debemos creer que hay un infierno. Debemos creer que Dios envió a los ángeles allí. Debemos creer que ellos están allí. Y también debemos creer que hay otros ángeles que andan echando broma en el mundo, junto al ángel mayor que ellos tienen, que es Satanás. Eso debemos creerlo. Eso debemos predicarlo. Eso debemos estar conscientes para vivir constantemente en oración, pero cuidando lo nuestro, a los nuestros y a la iglesia donde Dios nos dejó. Debemos tener mucho cuidado y reconocer que es una verdad. Estas pistas señalan también que existen grupos de ángeles que aún están en actividad. ¿Y saben por qué? Creo que lo decía Denis la semana pasada. El enemigo no se cansa de perturbar, de destruir, de dividir, y no se cansa de buscar a aquellos que le están sirviendo, no se cansa de buscar a las familias que están sirviendo, no se cansa de colocar atajos, pruebas, tentaciones diabólicas a los que están sirviéndole en el primer lugar. Entonces nosotros debemos estar conscientes y preparados para enfrentar toda la batalla que el enemigo nos está diciendo. Hace poco escuché tristemente la noticia de un pastor que había caído seducido por el pecado. Y cuando eso viene a nuestros corazones, cuando escuchamos que eso sucede, nosotros mismos reflexionamos, porque podemos ser uno de ellos, o puedo ser uno como él. Y tú y yo debemos reflexionar nuestra familia, nuestra vida, lo que vemos, cómo caminamos, con quién estamos comunicándonos, con quién estamos hablando, qué estamos viendo. Debe ser algo que nos llame la atención. En este caso, cuando Dios envía a aquellos ángeles al infierno, está haciendo un ejercicio de su justicia. Entregó a los ángeles que le deshonraron a prisiones de oscuridad, reservado para el juicio de Dios. Y les decía al principio, ¿por qué un castigo tan fuerte? ¿Por qué Urías allí, cuando fue a agarrar el arca del pacto, dice que cayó muerto allí mismo? Y nosotros pudiéramos decir como David, ¿por qué te lo llevaste? Porque Urías Eteo, David y todos los que estaban alrededor sabían que eso no se debía hacer. Y si usted quiere reconocer a un hombre de fe, vea a un hombre que obedece. Si usted quiere ser una mujer, un hombre de fe, obedezca a Dios. Pero a veces buscamos la fe, cosas sorprendentes. Pero cuando vemos a los grandes hombres de la fe, Noé, Abraham, Moisés y cada uno de los que describe el autor de Hebreos, vemos a hombres y mujeres obedientes. Que Dios le dijo y ellos fueron. Que Dios dejó una escritura y ellos la obedecieron hasta el final sin dejar cosas de lado. Entonces, ¿por qué un castigo tan fuerte? Porque ellos reconocían, sabían y estaban de cerca, de frente, en el primer lugar, combatiendo, adorando, sirviendo, y ellos reconocían y sabían que no debían estar ahí en el caso de Urías, y tan culpable fue Urías como David. Pero David luego, como hombre conforme al corazón de Dios, reconoció. Tampoco dice allí, y hay tres ilustraciones que usa Pedro. Usa a los ángeles. ¿A quién más usa? A Noé. ¿Y a quién más usa? A Sodoma y Gomorra, a Lot. Usa esas tres ilustraciones para decir, y si no los perdoné a ellos, no voy a perdonar a los falsos maestros, a los falsos cristianos, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, y están tratando de llevarse con ellos a muchos otros. Cautivar con sus enseñanzas, cautivar con su elocuencia, cautivar con su comportamiento, para alejarlos de las cosas del Señor.
no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé, el cual estaba desbordado. Alrededor de donde Noé estaba desbordado ¿de qué? De pecado. Y Dios, si leemos allí Génesis 6, capítulo 6, Génesis 6, 17, 6, 22, en medio del diluvio, en ese tiempo, la gente estaba haciendo lo que le daba la gana. Dios dice, ya no soporto a este pueblo. Voy a destruir al mundo. Voy a acabar al mundo. Y dice, pero halló gracia en Noé. Halló gracia en Noé. Pero era para destruir todo aquello. Pero se presenta esta palabra, la gracia de Dios. Y algunos pueden decir hoy día, estamos en tiempos de la gracia. Pues déjeme decirle, hermano, que Dios es un Dios de gracia. Desde el principio, desde la caída, Dios ha actuado con gracia. Y por eso estamos nosotros hoy aquí. Si debemos contemplar, valorar, apreciar, agradecer al Dios que tenemos, debemos agradecer porque es un Dios de gracia. Vio y halló gracia en Noé. Él destruyó aquel pueblo que rodeaba a Noé por medio de un diluvio que sirvió como una purga. Sirvió para liberar, sirvió para acabar, sirvió para limpiar a todo el mundo de aquel entonces porque estaba contra de Dios. Génesis 6, 17, si pueden buscarlo allí, ¿cómo dice? Dios envió un diluvio para destruir toda carne en que había espíritu de vida debajo del cielo. Y es interesante, toda carne que había debajo del cielo. Ahora, Noé no estaba allí. Noé estaba en el arca que Dios le dijo que construyera para salvarlo a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Estaba cubierto por un arca que Dios mismo le dijo que hiciera. Y lo hizo tal cual dice la Escritura, como Dios le dijo. Mucha fe, mucha obediencia. Y obediencia en todo sentido, no solo la palabra, sino lo que aquí dice. Y es lo que estamos observando. Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Génesis 6, 22. Todo conforme a lo que Dios le había dicho. Busca Hebreos y vas a ver que Noé es uno de los que dicen allí que fue un hombre de fe. Abraham, mucha fe, mucha obediencia. Si queremos ser reconocidos como hombres de fe, hombres que obedecen, hombres que sirven, hombres que avanzan, hombres que adoran, hombres que buscan conocer el corazón a Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, porque yo soy, que es el Señor, se lo decía estos días, soy manso y humilde de corazón. Por el contrario, en el pasado Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Lejos de mí. Hay mucha gente que de labios honra, que de papel honra, que de palabras honra, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos solo habladores o hacedores? ¿Oidores olvidadizos o hacedores de la palabra? ¿Cómo se considera usted? ¿Solamente un oidor o es un hacedor? Seamos hacedores. No tan solamente oidores, olvidadizos. Porque si se olvida es porque no escuchó bien. Si abraza, si reflexiona, si escudriña la palabra para retenerla desde lo que necesita, usted va a ser un hacedor de la palabra. Con esa intención debemos nosotros dirigirnos ante Dios y escuchar la palabra de Dios con la intención de inquirir, pero también de aplicar y de enseñar. Decía Esdras en el capítulo 7, versículo 10, he preparado mi corazón para inquirir la ley de Jehová, pero para aplicarla también y para enseñarla. Entonces nuestros corazones deben estar preparados para estudiar.
pero para aplicar lo que estudio. Porque ¿qué voy a hacer si soy un estudiante que la cabezota la tiene gigante de cosas que aprende de la Escritura, elocuente incluso al hablar, da ganas de escuchar, pero su aplicación es mínima o nula? ¿Qué voy a hacer o cómo voy a ser reconocido como un falso cristiano que es igual a no cristiano? Como alguien que está cerca de los cristianos, decía Alejandro Molero, como aquel el que se monta encima de la ballena, el pescadito ese que está allí, la rémola, ¿es qué? Como un pescadito de eso, que va allí encima gozando de todo lo que el otro pez hace. Estamos en el cardumen allí, pero no formamos parte, y Dios nos libre de eso. Tampoco Dios pasó por alto el pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Lo menciona Pedro, y él describe cada cosa para decir: no los perdoné, porque ellos pecaron, porque ellos me tentaron, porque ellos me atacaron, porque ellos me confrontaron, porque ellos trataron de erradicar incluso a mis pregoneros, pero no los perdoné. En su momento llegó la justicia, sino que las condenó en el caso de Sodoma y Gomorra a la desaparición y al desprecio perpetuo de todas las ciudades que siguieran ese mismo ejemplo. Y allí en la Escritura Pedro lo dice. Y si estudiamos la Escritura en el Génesis, va a decir que Dios hizo eso con estas ciudades para ejemplo de las otras ciudades impías, pero también para ejemplo de nosotros, ¿o no? Para nosotros reconocer al Dios que ha actuado poderosamente, que cuando ejerce su justicia la ejerce con todo el peso, que Dios no comulga con el pecado. Y cuando escuchaba hace días una reflexión de un misionero, él decía que cuando él comenzó a predicarles el evangelio a una etnia determinada, él llegó a un lugar donde ellos habían asesinado a uno de su mismo pueblo. ¿Y saben por qué lo habían asesinado? Porque tenía problemas mentales. Y Timoteo, el hermano Timoteo, dijo: yo lo llevé a la casa para resguardarlo, porque olía a muerte, se comportaba de manera alocada, iba a los conucos de los demás y se metía en las casas porque tenía un problema mental. Y ellos no entendían eso. Timoteo dijo: lo dejé una semana en casa encerrado, y cuando voy a buscarlo se había escapado. Y cuando al día siguiente escucho una algarabía y voy a ver, lo habían matado, porque ya no lo soportaban. Ellos mismos lo mataron. Y Timoteo dice que él fue y se acercó y pisó con su bota un poco de sangre, y ellos corrieron y lo sacaron de allí, quitaron la bota y la botaron. Dijeron: estás contaminado, la muerte puede llegar a ti. Y ellos, en su comprensión mínima, describen lo que la Escritura es: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué les quiero decir, queridos hermanos? Que la sangre tiene un significado especial, peculiar, para decirnos que nosotros estamos bajo maldición si no creemos en la justicia del Señor. Ellos en su mente, en su cosmovisión, entendían que la sangre allí, que la muerte tenía un significado que los acercaba o los alejaba de Dios. ¿Y por qué tanta sangre y sacrificios después del pecado? ¿Por qué nosotros vemos la sangre? ¿Por qué hay transfusiones de sangre? ¿Para qué a nosotros nos hacen transfusiones? ¿Por causa de qué? Cuando estamos ¿qué? Enfermos. ¿Y la enfermedad es producto de qué? Del pecado. La enfermedad viene producto del pecado. Cuando dicen necesita sangre porque está perdiendo la vida, literalmente es porque no tiene sangre y la necesita para seguir viviendo. La sangre, el pacto, los corderos, cada buey, cada paloma, cada ofrenda, cada sacrificio era un llamamiento a la justicia. Por eso desde el principio se observa sacrificio y sacrificio y más sacrificio y más sangre, pero no había satisfacción en esa sangre. Se necesitaba un cordero perfecto, un cordero justo, un cordero que derramara esa sangre, un cordero que pudiera morir específicamente para hacer la justicia con los seguidores de Dios en los cielos. ¿Eso se entiende? ¿Eso lo comprendemos?
comprendemos el valor del sacrificio. Y decía un pastor amado, nosotros hoy no podemos hablar de sacrificio en el Señor. Hoy podemos hablar de agradecimiento cuando le sirvo. Hoy podemos hablar de decir, Señor, gracias por tomarme en cuenta para servirte, porque tu sacrificio es el único, ha sido el único, perfecto. Y nosotros lo que hacemos es por la gracia de Dios. ¿No es lo que dice la Escritura? Siendo en forma de Dios, Él se humilló hasta lo sumo para venir a morir por nosotros. Sacrificio grande, Él. Sacrificio perfecto, Él. Nosotros debemos estar no solamente agradecidos, sino decir gracias, Señor, por tomarme en cuenta para ser parte de tu reino. Entonces, este desprecio perpetuo de estas ciudades fueron marcadas por un liberalismo excesivo, un liberalismo desbordante, un liberalismo que contagiaba, y Noé ya no se sentía igual. Noé estaba siendo agobiado, pero ¿saben por qué pasó eso? Vamos un poquito atrás. Vamos al Génesis, cuando Noé y Abraham estaban allí en aquel lugar juntos. Los siervos de Noé comenzaron a pelear con los siervos de Abraham. Y Abraham dijo, ya no podemos estar en este mismo lugar juntos. Y le dijo, oye, escoge Lot, ¿para dónde deseas ir? Y Lot vio la llanura y dijo, yo voy para allá. Allá hay agua, allá hay valles, y ese es el mejor lugar. Pues donde él quiso ir, eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Tengamos cuidado con lo que pedimos. Tengamos cuidado con lo que observamos. Tengamos cuidado con lo que deseamos. Y cuando él estaba en aquel lugar, no se sentía bien. Tenía muchas cosas, sí, pero él estaba rodeado de liberalismo, de pecado, que incluso estaba contagiándole a él y a su familia. Hasta que Dios vio con su gracia a Lot y le dijo, debes salir de ahí. Y algo triste que vemos en este caso es que la familia no le acompañó, ¿sabe? La familia fue contagiada, sí. La familia fue atraída, sí. La familia fue dejada allí en el pecado. ¿Se acuerdan de su mujer? ¿Qué hizo su mujer? Y es algo que cantamos incluso, que recordamos los niños allí en la escuela dominical. La mujer de Lot se convirtió en una estatua, pero eso fue verídico. Ella anhelaba aquel lugar, como el pueblo de Israel anhelaba las ollas llenas de cebollas, legumbres y carnes allí en Egipto. Y así somos nosotros, anhelamos las cosas que nos pueden alejar de Dios. Tengamos cuidado con eso. Siendo un hombre justo y fiel, Dios lo llamó. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso debe ser un agradecimiento infinito que nos lleve a adorar y a servir al Señor. ¿Eso se entiende? ¿Usted puede decir amén? Dios nos escogió. Usted es un escogido. Usted por gracia fue escogido. Así como Dios halló gracia en Noé, halló en ti, pero esa gracia debe ser correspondida con obras que glorifiquen a Dios. Que no seamos de los que se dejan llevar por los falsos maestros. Que no seamos de los que se dejan llevar por los falsos profetas. Que seamos maestros buenos. Maestros que erradican a los que están enseñando falsedades. Lo decíamos hoy en la clase, si no nos preparamos, si tenemos flojera para estudiar la Escritura, si tenemos flojera para orar, ¿cómo vamos a enfrentar a los que están haciendo falsedad? Imagínense que le llega a usted alguien como un eunuco cualquiera, a Felipe, pidiendo ayuda para que le enseñes la palabra de Dios, y tú digas, ay, yo no sé, voy a llamar al pastor a ver. Y tú le toques al vecino que sea un testigo de Jehová y le dices, oye, enséñale algo a ellos. Hermanos, es preparación, es indagar, es aplicar, es predicar. Prepararnos. Aunque el actuar de Dios es reconocido, debemos ser de los que conocen al Dios que obra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel conocía a ese Dios, pero su corazón estaba lejos de ese Dios que había hecho maravillas, pero ellos no las creían.
conocer el corazón de Dios, conocer el amor de Dios por nosotros. La gente conocía el obrar de Dios en estos ejemplos, pero no conocían el corazón de Dios. La gente conocía el obrar, el actuar, incluso poderosamente. ¡Oh, qué gran Dios! Pero no conocían el corazón de Dios. No conocían a aquel Dios que le decía: no adoren imágenes, sino solamente a mí. Por eso, cuando aquel hombre baja, Moisés, de estar con Dios y su rostro iluminado, se encuentra con aquella escena de gente creando a un Dios fuera del Dios que ellos debían adorar. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13 y Mateo 15:18. Segunda pista que se muestra en estos pasajes, ya adelanté algo, muestran a un Dios que nos libra a los que somos sus siervos, nos libra por gracia de la tentación y de la caída. ¿Qué le sucedió a los ángeles? Bueno, muestran un valor de salvación para nosotros. Muestran que debemos valorar la salvación que Dios nos ha dado. A pesar del pecado, Dios no nos envió al infierno. Pero a los ángeles sí, les dijo: ustedes al infierno, oscuridad eterna, apartados, esperando el juicio final. Y por eso les decía que estamos comparándonos con la gloria que ha de venir, y debemos anhelar esa gloria que ha de venir. Estamos comparando lo que Dios hizo con los ángeles en agradecimiento por lo que no hizo con nosotros, por lo que hizo con Cristo, porque con Cristo hizo lo que debía hacer con nosotros, o Cristo se entregó en ofrenda para hacer lo que nosotros debíamos hacer y recibir lo que nosotros debíamos recibir, y eso se llama justicia. En este pasaje vemos pecado, perdón y justicia. Pecado, perdón y justicia. Los que pecaron no fueron perdonados, los ángeles. Los que pecaron alrededor de Noé no fueron perdonados, murieron todos. Los que pecaron en Sodoma y Gomorra murieron todos. Pero allí se muestra la gracia de Dios salvando a un pueblo escogido, pequeño, camino angosto, en medio de las multitudes, camino amplio. ¿Cómo habrá sido aquello? Noé haciendo el arca, llamado loco, perturbado, maldecido, agobiado, pero él siguiendo la instrucción de Dios. Usted no se ha puesto a pensar, no había clavo. ¿En ese tiempo había clavo? No. ¿Había serrucho? No. ¿Estaban las herramientas que tenemos hoy o tiene un carpintero? No. Pero él hizo paso a paso lo que Dios le dijo, con esfuerzo, con sacrificio, con devoción, para obtener lo que Dios le había dicho. Se muestra la gracia en la salvación de Noé y dice, como pregonero de justicia. Noé era un pregonero. ¿Qué es un pregonero? Alguien que va adelante, alguien que va avanzando, alguien que va contra todo lo que le han dicho, porque él va a escuchar la voz del Dios que le dijo que debía construir el arca y le obedeció. Entonces, como pregonero de justicia, él avanzó, él escuchó, él reconoció. Aunque estaba conviviendo allí en ese mismo lugar, su actuación fue en obediencia a lo que Dios le había transmitido. La obra que realizamos es consecuencia de la gracia electiva y efectiva de Dios. Gracia electiva: Dios te ha elegido, Dios te ha salvado, Dios te ha adoptado. Pero para hacerla efectiva, tú tienes que vivir conforme a ese llamado. Tú tienes que mostrar, como dice Santiago, las obras en tu vida. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores. Mostrar esa gracia en nosotros, electiva, porque me eligió, efectiva, mostrando al Dios que me salvó. ¿Sí se entiende? Debo mostrarla. Es gracia. No voy a hacer nada para ser salvo. Voy a hacer lo que Dios me dice que debo hacer en consecuencia de su salvación, porque no es por obras. Porque si fuese por obra, tal vez yo sacara mi computadora y dijera, bueno, yo esta semana hice esto, yo lo hice más que tú, ¿sabes? Yo me he comportado mejor que tú. Mi salvación me la merezco.
porque yo he hecho todo lo que tú no puedes hacer. No, es por gracia. Nadie puede gloriarse. Él nos ha salvado por pura gracia, como halló gracia en Noé. Entonces, si estamos aquí hoy, si estamos sentados hoy, si nuestros corazones están compungidos, agradecidos, animados a seguir avanzando en el Señor, la gracia de Dios habita en nosotros y debemos estar siendo correspondidos y correspondiendo a esa salvación. ¿Cómo? Escuchando. ¿Cómo? Enseñando. ¿Cómo? Aplicando la palabra de Dios. Y les dije hace unos días, un hermano, Timoteo, decía, si no estamos haciendo discípulos, tal vez no somos discípulos del Señor. Si no tenemos a gente a la que les estamos enseñando el Señor que me salvó, al gran maestro que me salvó, las pistas que Él me dejó, entonces tal vez yo necesito ser enseñado. Yo necesito ser transformado. Una gracia que sobrepasa toda expresión de pecado. Hablamos de Lot, un hombre que había colocado su corazón en lo carnal, porque él había deseado aquella llanura y lo carnal le llevó a escoger. Y es interesante que cuando él está con Abraham, hombre de fe, hombre obediente, le dice, escoge tú a dónde vas a ir. Abraham no escogió primero, él lo hizo. Y él volteó y dijo, escojo aquella llanura. Pero luego se arrepintió en su corazón. Sus deseos lo habían llevado a ese lugar. Pero había tiempo. Había tiempo de recuperar lo perdido. Había tiempo de volver al Dios que le había llamado. Había tiempo de reconocer que Dios estaba cerca para hacer justicia con esas ciudades. Él estaba siendo afligido por la actuación que estaba a su alrededor. Literalmente estaba fuera del lugar. En algún momento de mi vida yo estaba igual. Estaba en la universidad. Mis padres se habían separado y estudiando. Estaba yendo a lugares donde no debía ir, con personas que no debía estar. Iba a discotecas y a estos lugares. Y un día fui a uno de estos lugares y fui al baño y me vi en el espejo. Y dije, yo no debo estar aquí. Este no es mi lugar. Este no es el lugar tuyo. Vuélvete a Dios. Él te ha llamado para servirle y para adorarle. Fuiste instruido para eso. No desperdicies el tiempo. Este no es tu lugar. Y lo recuerdo como un momento de enseñanza allí. Como un momento impactante. Tan vivido como que fuera hoy. Y yo le dije a mis amigos, yo me voy a mi casa, porque este no es mi lugar. Queridos hermanos, debemos tener cuidado con lo que escogemos. Y si estamos en problemas, decir, este no es lugar para mí. Esto no es el mejor lugar, la mejor compañía. Vuélvase a Dios. No se desencuentre con Dios. Acérquese a Dios. Busque a Dios. Busque el corazón de Dios. No solo se quede con el obrar, conozca a Dios, que es manso, que es humilde de corazón, que desea que los hombres vengan al arrepentimiento. Y si tú eres parte de ellos, si tú eres uno de ellos, ahora te toca enseñar a los demás. Nos toca enseñar a los demás, aprovechar las oportunidades para decir, Señor, gracias, porque soy parte de tu servicio. Por último, hay pistas que señalan el destino de los falsos maestros y también de los falsos seguidores actuales. Y si no perdonó, y si no perdonó a los ángeles, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, y si no perdonó a la gente que estaba alrededor de Noé, no va a perdonar a nadie que no se identifique con el Dios de salvación en Cristo Jesús. Eso se comprende, hermanos. Eso nos debe llevar no solo a decir estoy en lo correcto, sino a entristecernos por aquellos cerca de nosotros que no lo están. Escuché una historia también de misiones. Se llamaba el indígena Akede. Su papá era brujo, hechicero allí en la comunidad. Pero en sus hechicerías, él vio que venían una gente blanca a hablar de un Dios. Y el papá de Akede le dice,
yo no creo en ese Dios, pero cuando ellos vengan, escúchalos. Y eso pasó como 40 años después. Los misioneros llegaron y Aquede estaba vivo y Aquede los buscó. Recordó lo que su papá, brujo, hechicero, le dijo: vendrán una gente, yo no creo en ese Dios, pero tú escúchalos. Y cuando Aquede va y recibe a los misioneros, cuando Aquede recibe al Señor como Salvador, cuando Aquede está allí, le pregunta a los misioneros: ¿y qué pasó con mi papá? Y los misioneros quedaron en silencio, tragaron. Pero respóndeme, ¿qué pasó con mi papá? Y Timoteo le dijo: tu papá está en el infierno. Y Aquede comenzó a llorar, y Aquede comenzó a reflexionar, y los misioneros también estaban allí. ¿Por qué está en ese lugar? Y leyeron con él Romanos 1 y 2. Y le enseñaron allí, pero Aquede no quedó conforme. Luego, en el tiempo, él pudo escuchar, entender, reconocer que Dios lo había elegido, pero aún así eso lo llevó a buscar a sus familiares, a lloreos que no conocían al Señor. Tenemos familiares cerca de nosotros que no conocen al Señor. Y el destino de ellos, así como el destino de los muchos, es el infierno. El destino de nuestros padres, si no conocen al Señor, de mi papá, que no es creyente, es el infierno si no reconoce al Señor. Eso debe ser para nosotros no una alegría. Debe compungirse en nuestro corazón como estuvo Aquede. Y eso lo llevó no solo a ser líder, no solo a ser pastor, sino a enviar de ellos mismos a otras familias no creyentes de ellos. Debe ser reflexivo, sí. El destino no solo es seguro, sino que está reservado para aquellos que impía y alegremente menosprecian al gran maestro y al camino del gran maestro. Recuerden, el camino angosto, hay avisos. Esos avisos debemos leerlos. ¿Para dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Es un destino que es horrendo, pero es real y está cercano de muchos de nosotros y de nuestros familiares. Por lo que una de las cosas que debemos hacer como individuos, siervos de la iglesia, es multiplicar los maestros que están en el camino angosto para que enseñen a los demás. No solo que lo enseñen, sino que afirmen el evangelio en aquellos que están titubeantes. No podemos titubear. Nuestra base debe ser firme en el Señor. Estas personas, y vamos a leer allí, dice que siguen la carne, versículo 10, andan en concupiscencia, andan en inmundicia, desprecian el señorío y al Señor, atrevidos son contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Si alguien pudiera decir: yo no soy uno de ellos, pero hay gente cerca de nosotros que está siguiendo a esos falsos maestros. Hay gente cerca de nosotros que los está escuchando. Decía el pastor Denis y Gerardo en las predicaciones anteriores que hoy tenemos a nuestra disposición Google y cualquier cosa usted la busca allí. Pero en Google están testigos de Jehová, en Google están solo Jesús. Y a veces, si usted no está consciente, revisa, escucha algo de lo que ellos dicen. Debemos nosotros ser de los buenos maestros que pueden reconocer lo que se me está diciendo. Debemos ser de los buenos maestros que no solo reconocen, sino que repelen esas enseñanzas y las evitan y enseñan a los demás a que no estén allí. Ese destino impío nos debe llevar a vivir nuestra vida cristiana con urgencia. ¿El Señor Jesucristo vivió su vida con urgencia? Pudiéramos decir que sí, no tenía tiempo a veces para dormir. Porque Él estaba desde pequeño en las cosas del Señor cuando fueron a buscarlo allí. Entonces es la urgencia, es la excelencia en presentar el Evangelio. Obediencia, descartando y examinando a diario nuestros corazones, de manera que no sean deslizados sutilmente hacia la falsedad. Vamos a buscar Juan 5:29 y vamos terminando. Juan 5:29, un pasaje muy leído, un pasaje contundente, un pasaje desafiante, un pasaje horrendo para los que no creen, pero un pasaje bíblico.
Y si es un pasaje bíblico, es real y debemos prestar atención a esa pista. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección más los que hicieron lo malo a resurrección los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. Y lo bueno no es lo bueno que yo hice. Lo bueno es lo bueno que Dios hizo en nosotros. Lo bueno es la gracia de Dios en mí. Lo bueno es que Dios habita en mí, que dejó el Espíritu Santo, que me adoptó, que soy nueva criatura y debo vivir conforme a eso. Eso es lo bueno, no es lo que yo tengo, no es lo que yo trato de hacer, no es lo que trato de buscar, sino lo que el Señor me inspira a hacer, me llama a hacer, me empuja a hacer, me anima a hacer. Y eso tiene que ver con su palabra. Hoy la estudiábamos allí en la clase. Es estudiar su palabra, eso nos va a llevar a deleitarnos, pero también a evitar aquellas cosas que nos alejan del Señor. Aquí pudiéramos preguntar, ¿de qué lado estamos? ¿Resurrección de vida o resurrección de juicio? Y vemos que el juicio es relacionado en los ángeles con los que pecaron y permanecieron en pecado. El juicio está relacionado con los que estaban alrededor de Noé y no obedecieron a Noé ni al Dios de Noé. El juicio está relacionado con las ciudades de Sodoma y Gomorra que no escucharon a Dios. El juicio está relacionado con desobediencia al Dios que nos ha creado, formado y entregado este mundo donde estamos para que le glorifiquemos. Todo el mundo le glorifica a Dios. La misma sangre que tenemos fue dada justamente para vivir en la naturaleza de Dios. Y hoy la vemos cuando se nos saca, o cuando nos caemos, o cuando hay pelea, cuando hay disturbio, cuando hay una situación por causa del pecado. Ni el color tal vez, si no hubiésemos pecado, iba a ser reconocido, porque no era necesario. Pero el pecado trajo muerte. Y eso tiene que ver con la sangre. Y la justicia reclama sangre. Y no cualquier sangre, la sangre perfecta de Cristo Jesús. Queridos hermanos, ya para terminar, solo quería recordar. Primera pista, Dios no comulga con el pecado. Si usted está en una situación pecaminosa, salga de allí. Si usted está comulgando, viviendo con el pecado y no hay nada que le pase en el corazón, salga de allí, arrepiéntase y vuelva hacia Dios. Porque Dios no comulga con el pecado. Y no vamos a hablar qué es el pecado. Todo lo que deshonra a Dios es pecado. Si usted está con una mujer que no es su esposa, tratando, buscando, eso es pecado. Aléjese de allí. No coquetee con el pecado, porque Dios no comulga con eso. Regrésese. Si está en una situación como la que yo estaba allí, en un lugar donde no debía estar, salga de allí. Vaya a los brazos del Señor. Acuda al Señor. Y póngase a disposición desde su corazón en arrepentimiento. Yo quiero servirte fielmente, Señor. Segunda cosa. Dios nos libra de la caída por su gracia. De la tentación por su gracia. ¿Qué implica eso? Donde sobreabundó o abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde había pecado? En Sodoma y Gomorra, alrededor de Noé. Y Dios halló gracia en Noé. La gracia sobreabundó. ¿Por qué? Porque ¿cuántos murieron? Todo el mundo, excepto Noé. Sobreabundó la gracia. Aquellos quedaron sepultados literalmente bajo el agua. ¿Y quiénes sobrevivieron? Noé y su familia. Sodoma y Gomorra, burladores, amadores de vanidad, de la simpleza, de la mentira, de la lujuria, de la sensualidad. También murieron todos, excepto ¿quién? Lot. Y la cosa tercera es que los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristianos tienen un destino seguro. Y allí la Biblia lo señala. Ese no es el destino nuestro. Amén. Dígame con fuerza. Ese no es mi destino. No es el suyo. Yo creo que el de usted tampoco. El destino de un creyente es el cielo. El destino del creyente ha sido descrito en su palabra y por el mismo Señor, que está más allá del sol.
Y nosotros debemos gozarnos en eso, pero también reflexionar por los que están a nuestro alrededor. Entonces hay un destino para ellos. Y saben, esa gente hace daño a la iglesia. Esa gente hace daño a la familia. Esa gente hace daño a los que están alrededor nuestro. Comienzan a meter un veneno mortal allí, a hablar de cosas que nosotros ni sabemos ni conocemos muchas veces. Pero ellos comienzan a meterse, a indagar, a buscar, a hurgar. Y son usados por Satanás, literalmente. Porque el tiempo les sobra para hacer eso. El tiempo les sobra para buscar y visitar lo que no hacen o no hacemos incluso nosotros mismos muchas veces. Ellos van a dedicar tiempo porque Satanás va a persistir. Y por eso él siguió atacando a los ángeles de Dios. Y hoy, aparte de los que están en el infierno, hay algunos que están en el mundo buscando a quién devorar. Porque Satanás persistió. Siguió buscando gente. Siguió buscando ángeles. Y aparte de esto, también se llevó luego un grupo que sigue en actuación. No vamos a hablar de angelología, pero sí hay otra parte de ángeles que siguen en actividad en el mundo.